Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Astrología en Criollo. Estos episodios especiales sobre astrología y literatura. Y hoy no les voy a hacer una presentación muy larga porque no sabemos qué nos puede deparar este episodio junto con Virginia, porque ya venimos hablando desde entrada, antes de prender micrófono, de que esto puede llegar a cualquier lado. Nota al pie. Nunca le den el micrófono para hablar a dos Mercurios en exilio. Nunca. Un Mercurio en Piscis y un Mercurio en Sagitario no pueden tener el timón de ningún barco en donde tenga que hablarse. Pero bueno, acá estamos. Hola Vir, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Gus, hola a todos los que están del otro lado. Desde ya les pedimos disculpas porque esto puede llegar a resultar una cosa loquísima. Vamos a hablar de... acá me río, ¿no? Porque en realidad vamos a hablar de ella, pero en realidad vamos a hablar de la obra de ella, en definitiva. Vamos a hablar de J.K. Rowling en nuestro episodio de la temporada Leo, pero específicamente vamos a hablar, obviamente, de su obra Harry Potter, que es lo peor que me pudieron haber dado a mí para hablar, porque soy fan, claramente. Este sí que se lleva las palmas. Pero si el que se lleva, claro. de Tolkien... Pero aclaremos que el que se lleva las palmas es Harry Potter y la obra. La obra. Yo le decía recién a Gus, con mi amigo personal Tolkien, porque obviamente ya este punto es mi amigo personal, acá no, me gusta lo que escribe nada más. Claro. Tolkien es el amigo personal, Miguel Hernández es lo que ella quisiera de amar. Claro. Mi crush. No les digo, ya empezamos a desviarnos del camino en donde nos tiene que llevar este episodio. Nunca uno con plata. Y nunca uno del 1900, por lo menos. Cualquier cosa, ya arranca. Bueno, perdón, ya de entrada les decimos, ya les advertimos. Ya les advertimos desde entrada que este episodio puede resultar en cualquier cosa, ya nos desviamos. Súbanse a la escoba voladora y vamos a ver a dónde nos lleva esto. Y vamos a ver a dónde nos lleva esto. Así que bienvenidos a estos episodios de Astrología y Literatura. Estamos en la temporada Leo, la temporada de los leones, la temporada que nos trae a esta energía que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con la cuestión de la valentía, la imponencia, pero también desde este lugar del reinado. Es el rey, es el centro del sistema solar. El signo del Leo está relacionado con el sol, por eso tienen esta cualidad de brillar, de ser protagonistas, de entender que vienen a tomar un espacio y a ocupar un espacio en donde van a llevar el manto y el cetro hacia adelante y la corona hacia adelante. Hay una frase que me gusta mucho pensar en que Leo es el rey y es el que va al frente en la batalla, pero Marte, Aries, que también es el lugar de exaltación del sol, es el guerrero que secunda al rey, es el que blinde la espada y el que pone el pecho y el escudo al momento de la pelea. Miren, pero es el rey el que da las órdenes. Claro, si quieren una analogía, que a mí me gusta mucho siempre hacerla con Leo y con sus energías leoninas. Leo es un signo precioso, como todos los signos. Obviamente dependiendo de qué lado lo encontremos ese día, ¿no? Todos tienen su sombra y su luz. Leo, bien llevado, es luz todo el tiempo. Es el que te impulsa, es el que te lleva, es el que te acaricia con sus rayos. Es Mufasa. Es Mufasa. Por eso también hay una cualidad que tiene que ver con cuando una persona tiene posiciones en Leo, que podemos verlo, por ejemplo, sobre todo cuando las posiciones en Leo están en el ascendente o son posiciones que tienen que ver con sus planetas personales, tienen como esa melena, ¿no? Esa imponencia en el momento de ponerse adelante. Digo, y si queremos pensar en el ascendente Leo, yo lo asocio con Simba, ¿no? Esto me tengo que hacer cargo de que en algún momento voy a subirme al peñasco y ser el rey, ¿no? Pero es esta cosa leonina de descubrir también el brillo de los otros, porque eso también es algo que un Leo bien llevado lo logra hacer.
de ser el buen líder, ¿no? Y de como vos decías, Agus, y de el rey, mostrarles a los demás claro, dónde está su propio brillo personal. y saber elegir y saber decir, como hace un buen rey, qué actividad le doy a cada uno. Sí. Y esta idea de Marte, claro, también es ese que se pone delante del rey y lleva la espada, pero generando una sensación de fidelidad a ese sol y a ese rey. Leo tiene un montón de esas cualidades, también sabemos cuáles son las otras, las que no son tan lindas, cuando se ponen egocéntricos, se ponen dramáticos y se ponen soberbios. Soberbios, que vos decís, bueno, bájate de la... Pero bueno, es un signo muy, muy hermoso de tener cerca, porque siempre todos necesitamos un leonino en nuestra vida. Todos necesitamos una persona que tenga algo de energía Leo para subirnos el ego, para mostrarnos también esta cuestión del otro lado de la valorización, porque si hay algo muy rico en la energía leonina es el reconocimiento del propio valor, no solamente el valor desde el coraje y desde la valentía, sino el valor desde lo que soy realmente y lo que tengo para dar. Es un signo sumamente generoso, es un signo sumamente de querer compartir el brillo, el sol sale para todos, pero bueno, conocemos cuáles son las vicisitudes de los altibajos que puede tener cualquier signo, obviamente. Bueno, a lo mejor alguien viene y nos cuenta, chicos, yo conozco un leonino y la verdad que lo quería perder. Sí, a veces a los leoninos también los queremos. O sea, yo soy hija de una madre Leo y así como era la madre leonina con la melena, porque tal cual lo de la melena me hizo correr el pelo de mi vieja, había veces que decía, bueno, señora, bajemos. Pero... Así que hoy nos depara tratar de mantener una línea concreta sobre hablarles de Leo, pero al mismo tiempo también mostrándoles toda una parte que nos parecía muy interesante poder compartir, que tiene que ver con la astrología aplicada o la astrología vista desde la obra de J.K. Rowling, que es Harry Potter. Y vamos a también hacer mucho hincapié en que ella en algún momento de su vida dice que estudia astrología y que sabe de astrología, que si bien ella no cree en la astrología, ella estudia y aplica la astrología porque su libro está cargado de simbolismos que tienen que ver con lo astrológico y que tiene que ver con esto de la presencia de los planetas, la presencia de los símbolos, la presencia de las representaciones a través de sus personajes de lo que tiene que ver con lo astrológico. Y me resulta muy simpático pensar también que ella es un ascendente en Acuario y el Sol, que lo tiene en Leo, automáticamente queda en su casa 7, queda en la casa opuesta al ascendente. Y generalmente cuando tenemos un sol en la 7, no brillamos por nosotros mismos, sino que brillamos al momento de compartir eso con los demás. Entonces, esto que ella tenga un sol en Leo y termine no siendo ella puntualmente la protagonista, sino que el que termina siendo el protagonista de toda su vida es Harry Potter. Algo que decíamos con Aus, lo comentábamos también justo con el libro del año de la temporada pasada, del Principito, es esto de que hay obras que trascienden a su autor y terminan perteneciendo a todos, menos al autor. Yo creo que acá tenemos un ejemplo muy, muy de esto. Y también pensar que este brillo de la obra de Harry Potter, todo lo que generó, acompañó a una generación entera, sigue siendo trascendente, generó alrededor del personaje y de la obra un submundo. Si alguno por acá lee fanfics, hola, me hago cargo. Sí, yo leo fanfics. Encontrás un submundo derivado de Harry Potter que la autora se llega a enterar las cosas que hacen y la perdemos. Pero hay todo, se armó tal movida alrededor de un libro que ahí te das cuenta este sol en casa 7 que decía, que comentaba Agus, ¿no? Esto de que brilla por luz propia y ella termina siendo como el vehículo que lo hizo brillar. En todo caso, la escribió ella, sí sabemos que es de ella, le pertenece, pero convengamos que la trascendió. La trascendió totalmente. Y es como, a ver, hablando en criollo, hablando todo lo que tiene que ver, porque la idea de estos episodios es que ustedes tengan como un entendimiento de la astrología y poder transmitirles un poco la parte más educativa. La casa 7 dentro de una carta natal tiene que ver con lo que compartimos con el afuera.
tiene que ver con los demás, nuestras relaciones vinculares y nuestras relaciones con otros. Siempre las relaciones con otras personas dentro de una carta natal van a estar determinadas por quién es ese personaje, ¿no? Nuestra madre está en un lugar, nuestro padre está en otro lugar, nuestros hermanos están en otro lugar, nuestros vecinos, nuestros amigos y demás. Pero cuando hablamos de los otros, cuando hablamos de nuestras relaciones interpersonales con el afuera, estamos hablando de la casa 7 y de la casa 8. La casa 7 puntualmente tiene que ver con esto de la paridad, la pareja, la sociedad, una amistad uno a uno, un intercambio con otra persona de uno a uno. Entonces es muy simpático que a ella termina siendo reconocida por otra persona que tiene que ver con esto de el mundo de Harry Potter y que es el mundo de Harry Potter. Sí. A ver, fijémonos en esto de que es el mundo que está nombrado una persona. No es como Tolkien que uno dice el Señor de los Anillos y tiene esta inmensidad y esta cuestión vasta de a él no se lo conoce. Claro, que de hecho no es el protagonista. El Señor de los Anillos en realidad no son los protagonistas. O sea, no, acá sí. No hay un nombre propio como protagonista. Y acá hay un nombre propio como protagonista. Esta diferencia es la que yo quiero que noten. A ella se la reconoce por otra persona, por el nombre propio de otra persona. Que tiene que ver con que nuestro amigo Harry tiene el sol en Leo. Exactamente. Porque lo que hizo esta mujer es las fechas de los cumpleaños, hablamos acá de lo solar, ¿sí? Específicamente porque no es como bien decíamos antes con Agus, hay un conocimiento de lo solar. Sí. ¿Qué significa lo solar? Lo solar es cuando a vos te preguntan de qué signo sos, lo que contestas es tu signo de sol. Es decir, dónde estaba el sol al momento en el que naciste. Entonces, si vos me preguntas a mí de qué signo soy, yo te voy a decir que soy de Piscis. Si vos le preguntas a Virginia de qué signo es, Virginia te va a contestar que es de Sagitario. Si le preguntásemos a Harry Potter de qué signo es, Harry te va a contestar que es de Leo. Entonces, me parece sumamente hermoso que el leonino lleve el nombre, la obra de sí mismo, ¿no? Es Harry Potter y la situación que le pase en esos 7 libros que forman toda su escolaridad. Digamos. Claro. Y acá quiero como agregar esto que veníamos hablando también fuera de micrófono. Hay un video muy interesante que es de la mano de Adam Sweet. Adam Sweet es un alumno de Nightlight Astrology, la escuela de Adam Ellenbass. Él hace todo un video sobre el análisis y la rectificación de las cartas natales de cada uno de los personajes de Harry Potter y esta cuestión de que uno entiende que Harry es Sol en Leo, entiende que Harry es el protagonista, entiende que Harry es el personaje principal. Y acá quiero hacer una aclaración. Gente, si ustedes no leyeron los libros y los quieren leer, acá corten el capítulo, vayan, lean los libros, vayan, miren las películas y después vuelven porque va a estar lleno de spoilers. Entonces, cuando empezamos a leer el libro, nos encontramos de que Harry le cuesta mucho entrar en esa posición leonina de ser el líder o de ser el que lleva la batuta o de ser el que todo el mundo mira o de ser el que todo el mundo habla de él. De hecho, él quisiera, y él dice un montón de veces que él no quisiera estar en ese lugar, pero que le tocó, que en definitiva, o sea, no es culpa de él de que lo hayan marcado, porque acá a él lo marcan. ¿Sí? Física y empíricamente. Claro, exactamente. Él tiene una marca que la vemos que es el rayito. Exacto. ¿Está bien? Entonces, el tipo se termina teniendo que hacer cargo de algo que en realidad, si le hubieran dado a elegir, claramente no lo hubiera elegido, porque él quería ir, boludear con los amigos con cualquier adolescente de 15 años. Exacto. Y dentro del análisis que hizo Adam Sweet, me pareció muy simpático que dentro de la carta natal de Harry Potter, su sol en Leo queda en su casa 12. Entonces hay algo que ya hemos hablado de otros escritores, que la casa 12 tiene que ver con este lugar de la dualidad entre el querer ser visto, porque él es ascendente en Virgo, entonces hay un signo dual que nos habla de su ascendente y de su corporeidad,
hay algo del que quiero ser visto porque quiero ese protagonismo y quiero ese brillo, pero al mismo tiempo no lo quiero y lo rechazo. Y al mismo tiempo quisiera ocultarme dentro de mi cuevita y que no me vea nadie, muy Casa 12, pero al mismo tiempo quiero que me miren y me reconozcan. De hecho, vos pensás que sus primeros 11 años los vive durmiendo en la parte del armario que está debajo de las escaleras. Exacto. Entonces, escondido en esta familia de muggles, que son, sí, Petunia es la tía, siendo completamente descartado, no tenido en cuenta. Ahí la Casa 12 se ve plenamente y él tratando de sobrevivir y no siendo, porque no está siendo. No sabe quién es, le mienten con respecto a lo que pasó con sus padres y está totalmente marginado de la vida familiar. Es maltratado, de hecho, es horrible leer la parte del odor, te da ganas de meterte en el libro y agarrarlos a niñas, porque realmente lo que le hace a esta criatura es que tiene que ver un poco, me imagino que lo que ella quiso mostrar es esto de cómo se trata al diferente, ¿no? Como los Dursley son totalmente cuadrados, si no soportan o no entienden la magia ni nada. Y también hay una cuestión de celos de Petunia hacia Lily, porque Lily era maga y Petunia quería hacerlo también y no lo era, así que hay una cuestión ahí muy, muy delicada de analizar. Pero esto que Agus decías de la Casa 12, de querer esconderme en mi cuevita, tiene un poco que ver con sus primeros años de vida también. Sí, y cuando de repente lo llaman y le dicen, bueno, vas a ir y llega a este mundo donde todo el mundo lo reconoce y sabe quién es, dice, bueno, entonces me vuelvo a esconder abajo de la escalera. Claro, porque él no entiende nada, pobrecito. Exactamente, hay mucho de su propia historia que él no conoce por haber estado aislado todos sus primeros años de vida. Entonces me parecía muy simbólico esta situación en donde de repente un sol que debe brillar, que debe verse, que debe notarse, que debe expresarse y exteriorizarse, está en un lugar de una carta natal que está en oculto. Pero al mismo tiempo me parece muy simpático que los soles en Casa 12 suelen tener el reconocimiento, suelen verse por los demás, porque es un sol visible, porque está sobre el ascendente, ya se ve, es el momento del amanecer. Claro. Pero la persona no puede verlo a sí mismo. Entonces sienten también esta sensación de rechazo o esta sensación de no pertenencia dentro de la humanidad o dentro del grupo en donde están. Mirá, hay una parte en el libro 5, cuando forman el ejército de Dumbledore, que Hermione se planta y dice, vamos a tener que defendernos nosotros porque está Umbridge, que no les enseñaba nada de magia defensiva, y le dice a Harry Potter, vos nos vas a enseñar. Harry Potter le dice, yo no puedo decirle a nadie. Entonces, cuando hacen la reunión, Luna empieza a decirle, ¿no hiciste esto? ¿No peleaste con esto? ¿No hiciste esto? Y empieza a nombrarle todos los logros que había tenido Harry, y él se pone absolutamente incómodo, porque claro, los demás veían cosas en él que él no veía. Y entonces, y acá tiene un grupo que lo sigue y que no duda, con Hermione y Ron a la cabeza, no dudan en ponerse detrás de él como los soldados de ese elegido, por más de que Harry no lo haya querido, era el elegido, de ese elegido. Entonces, esto que vos decías de la Casa 12, en ese sol se ve perfecto. Sí, y acá hablo desde la pequeña experiencia de tener un sol en la Casa 12, de que muchas veces hay un reconocimiento desde la afuera, pero es muy difícil poder hacer ese autorreconocimiento. Es todo un Entonces, trabajo. es todo un trabajo. Incluso él dice a lo largo del libro de que él se siente muy solo, de que él se siente no reconocido, que él se siente muy aislado. Sin embargo, hay algo de que él siempre está rodeado de personas. Siempre está o en la familia de Ron, o cuando llega la Orden del Fénix, que están que empiezan a aparecer de nuevo los merodeadores. Y esto de que él siempre tiene como una familia alrededor de él, aunque no sea la familia. Y lo que me parecía muy simpático, muy simpático es que hay algo de que uno puede entender la astrología desde lo solar, desde la identidad del sol y desde lo que mostramos, que tiene que ver con esto del reconocimiento y que tiene que ver con el ego y el yo, pero
astrológicamente, lo más importante que a nosotros nos toma la interpretación de una carta natal tiene que ver con el ascendente y el regente del ascendente, porque es lo que nos va a mostrar realmente quiénes somos en nuestra esencia, más que el sol. El sol tiene que ver con nuestra energía vital, con Sí. la motivación, con lo que nos apasiona, con lo que Ujú. en definitiva nos pone orgullosos de nosotros mismos y Mirá, queremos mostrar. es el ego, chicos, a ver, es el ego. Y Harry tiene sus momentos de ego. Y esto que hablábamos al principio de que cuando el sol está mal aspectado, cuando por ejemplo a Ron lo nombran prefecto y a él no, se le despertan todos los demonios. ¿Cómo puede ser? Y ahí un poco está este sol, como este tarado, porque pobrecito Ron era siempre iba como detrás de todos. Yo lo amo a Ron, es mi personaje favorito, les cuento. Nunca, no, yo nunca con los protagonistas, ¿ves? Siempre voy para el otro lado. Al pobre Tom fui a mirar. Bueno, cuestión que él dice, claro, ¿cómo puede ser? Si yo soy Harry Potter. Claro. Entonces, buscando al regente del ascendente de Harry Potter, que es el planeta que representa el signo de Virgo, es un Mercurio en Cáncer en la 11. Mercurio en Cáncer, e incluso pensemos en esto de que venimos hablando mucho a nivel horoscopal de Mercurio en Cáncer, porque transitamos un Mercurio retrógrado en Cáncer y habla mucho de volver a la raíz, volver a la familia, la memoria que tiene que ver con lo emocional, la memoria emotiva. Él encuentra su familia en la casa 11, en sus grupos, en sus amigos, en sus benefactores, en quienes lo cuidan, en quienes lo apoyan, en la escuela, en su comunidad, y no encuentra a su familia de origen No, porque no. no estaba, porque incluso tiene una luna en Piscis, pensando en esto de que la madre se sacrifica por él, pero al mismo tiempo esto de que su familia termina siendo su comunidad y sus amigos y su entorno más que una familia de origen realmente. Y vos fíjate que hay algo muy interesante a nivel literario, acá meto mi cuña literaria, es el concepto del héroe, ¿no? Cuando uno hace el camino del héroe, cuando vos construís la figura del héroe en literatura, ese héroe se puede dar de diferentes maneras. En este caso, que vos decís, bueno, tiene un sol en Leo, es el héroe, pero no es un héroe, en relación a esto que decías, Agus, de la casa 11, de Mercurio en casa 11 en Cáncer, no es un héroe que pueda actuar solo. Porque se hubiera mandado los mil mocos, porque así como tiene esta cosa leonina, es impetuoso, no piensa, se lanza. Ejemplo, cuando se mete al ministerio a rescatar a Sirius y Sirius no estaba ahí, y que cuando Hermione le dice, pero para un minuto, pensá que a lo mejor él se enoja y terminan todos siguiéndolo, porque al líder lo siguen, vaya donde vaya, y termina siendo todo un desastre que ya sabemos, por Dios. No puedo pensar en ese libro porque se muere Sirius y me pone muy mal. Cuestión que... Chicos, me atraviesa Harry Potter, perdón. Pido disculpas por la persona en la cual me voy a convertir. Pero también pienso en esto. Fíjate también en lo que él termina diciéndole a Voldemort, que lo que lo vence es el amor, son los amigos. Me das pena, le dice. Claro, lo que nunca va a tener es eso, ¿no? Es eso. El amor de las amistades, el amor de la gente que te rodea, la comunidad. Sí. Entonces ese Mercurio en Cáncer se ve como muy representado en definitiva en Harry. Totalmente, es lo que con Agus cuando hicimos la previa, que nos llevó como una hora la previa, veíamos todo esto y cómo la astrología tiene esta magia, ¿no? De cómo terminamos analizando un montón de cosas y cómo se ve de una manera tan tangible, ¿no? Y entonces yo te decía, Agus, esto del héroe, acá tenemos lo que yo denominamos el héroe tripartito, el héroe que tiene tres partes. La mente, que es Hermione, el corazón, que es Ron, y la bravura, que es Harry. Y que se necesitan y se retroalimentan. A ver, sin la cabeza de Hermione, estos dos pibes no hubieran dado dos pasos porque caían a la primera. Sin la lealtad y el corazón del Ron y esta cosa, a Ron en las películas está muy mal representado, el Ron de los libros es completamente diferente, es un tipo sarcástico, un tipo rápido, siempre está como queriendo demostrar, bueno, después tiene toda su carta, también tiene sus bemoles, ¿no? Pero es el que le abre las puertas. El que dice, muy pisciano, ¿no? Vení que te invito a mi casa. Recuerden que Harry tiene su sol en la casa de Piscis. Vení que te invito a mi casa, que te doy mi familia, que te hago dormir en mi pieza, es lo que hay, pero te hago parte. Exactamente. Y Ron tiene un sol en Piscis. Entonces, para pensar en esto de también, ¿no? Del traer a su mundo
a sus amistades. Y la particularidad de Ron, que también me parece muy interesante, es que Ron tiene un ascendente en Géminis. También esta cuestión de la dualidad, esta cuestión de las dos partes, y el regente de su ascendente también es Mercurio, pero el Mercurio de Ron, a diferencia del de Harry, es un Mercurio muy exponente, porque está también en la casa 10, se ve mucho, pero es un Mercurio que está en exilio, en caída, porque está en el signo opuesto al que pertenece, o sea, Mercurio rige Virgo, al estar en Piscis está en exilio y en caída, está retrógrado y también está muy cerquita del Sol. Entonces, Ron termina siendo reconocido y termina teniendo este lugar de protagónico, pero siempre en un segundo lugar o siempre no por las mejores razones o no siempre por lo que él quisiera ser reconocido, ¿no? Entonces nace en una familia que son un montón, pero él es el hijo del medio que no mira a nadie. Nace después de los gemelos, claro. ¿Cómo haces? Él es el mejor amigo de Harry, pero el protagonista es Harry, el que se lleva los laureles es Harry. Pero se queda con la chica. Toma. Entonces pensar en esto de que él termina siendo muy, muy visible, termina siendo protagonista y termina siendo muy importante, pero no termina siendo importante por lo que él quiere ser importante, porque cuando él se ve en el espejo de que es te hermoso, muestra, sí. Él se ve como el campeón de Quidditch, pero él no es campeón de nada. No, después, pero con mucho esfuerzo y un poco, ahí Harry le hizo creer que le daba una pócima mágica para que él le vaya bien, que el puesto de Ron en el Quidditch es el guardián, es como el arquero, es el que para las pelotas. A ver, en definitiva, hay una relación ahí también. Esto de le cuesta un montón, la pasa pésimo. Cada vez que él tiene que estar en un lugar de relevancia por él mismo, la pasa pésimo. Claro. Porque por todo esto. Y sin embargo, cuando vos lees Harry Potter, el amor de la vida de Harry Potter es Ron. O sea, Ginny la ama, se casa con Ginny, también es leonina. Todo bien con Ginny, pero él dice que el peor momento de su época fue cuando estaban peleados con Ron y que Ron no le hablaba. O sea, y cuando en las pruebas del Cáliz de Fuego se llevan a la persona más importante, se llevan a Ron. O sea, pensemos que para este Harry Potter que nosotros decíamos solo en Casa 2, en Leo, que estaba tan solito, el primero que le habla es este pisciano, distraído, colgado, gracioso, porque Ron es muy gracioso, el personaje de Ron es muy gracioso. Muy gracioso, sí. Y que no le importa si eres Harry Potter o no. No le importa si es Harry Potter o no, exactamente. No se acerca a él desde ese lugar. Y ahí vemos también esta cuestión empática de lo pisciano y esta cuestión de no tener un límite o no tener un borde, de que no me importa quién sos. O sea, yo quiero ser tu amigo porque intuí que estabas copado, intuí que era interesante ser amigos. Y de hecho él le escribe a la mamá porque Harry Potter no iba a recibir un regalo de Navidad y Molly le hace el suéter famoso de los Weasley. Y Harry está como si le hubieran dado lo mejor del mundo. Otra cosa que también podemos asociar a la Casa 12 es la capa de invisibilidad. Esto de esconderme, porque es muy, muy también esto de, para poder lograr mi objetivo, un poco me tengo que ocultar. Entonces es muy este juego que se arma ante este sol leonino que debe brillar, pero al mismo tiempo estoy en una casa de Piscis, entonces me cuesta asumir ese coso y necesito de los otros para que me impulsen, que es un poco la esencia del liderazgo, del buen liderazgo, ¿no? Exactamente, y es muy simbólico que en esto que decís, ¿no? Que en el camino del héroe, que necesitamos tres partes, que tiene que ver con el coraje, que tiene que ver con el amor y con la razón, que termina transformándose en un triángulo, que es un símbolo muy importante dentro de lo que tiene que ver con la historia de Harry Potter, en esta cuestión del triángulo, del estar, y que Ron representa lo que tiene que ver con el amor, esto de que su parte pisciana termina siendo la luna de Harry, que es el hogar, la casa, la contención familiar y demás. Entonces es muy lindo ir viendo como las conexiones también, ¿no? Más allá de basarnos en la solaridad de lo que pueden ser los personajes, porque
J.K. Rowling puso los cumpleaños de cada uno de los protagonistas, más allá de poder ver dónde tienen su sol o dónde tienen el signo bajo el que nacieron, la estrella bajo la que nacieron. Es importante ir viendo también todos estos matices que se van dando con la astrología de cada uno en las interrelaciones con ellos. Y Hermione... No, ya venía, nos habíamos olvidado de ella. No nos habíamos olvidado de ella. Hermione es ascendente en Acuario, con la mayor parte de sus planetas en Virgo, en la 8. Y acá, en esto que hablábamos también de los demás, la 8 también es cómo yo estoy en mi relación con los demás. ¿Por qué? Porque la 8 es la casa que viene después de las 7 y es donde tenemos lo que compartimos en definitiva con los demás, los valores, los bienes, lo material y cómo intercambiamos. Y el desarrollo de personaje de Hermione tiene mucho que ver con esto de que ella vive también parte de su vida a través de los demás, sí, porque ella termina saliendo de la biblioteca gracias a Ron y a Harry, pero ella termina escondiéndose en la biblioteca porque todo el mundo la insulta o la agrede porque ella es especialita, la queremos. Claro, y es la otra parte, ¿no? Y también tiene esto de mucho del reflejo de lo que dice J.K. Rowling, que ella estudió astrología, pero no cree en la astrología. Y Hermione tiene este juego durante todo su paso por la novela, que es que ella es una excelente maga y es una gran hechicera, pero todavía tiene como esa duda permanente de si realmente funciona o no realmente funciona el mito o la mitología que tiene que ver con la magia. De hecho, la materia que termina abandonando es adivinación, porque es totalmente abstracta, y el personaje de Sybil Trelawney se lo dice: mi niña, tenés un cerebro brillante pero te falta corazón. Y ella tiene ascendente en Acuario, que mucho de lo que tiene que ver con la acuarianeidad está relacionado a esto de que yo soy mis ideas y yo soy mis pensamientos, y es un signo fijo a nivel mental. Y un Saturno, que es el regente del ascendente, en Virgo también. Entonces hay algo de que su perfeccionismo está muy ligado a un trabajo duro y a un trabajo sin descanso en el aprendizaje. Ella siente que nunca deja de aprender. Y nunca deja de tener que demostrar. Exacto. Que ella sabe. Convengamos que esta nena armó la posición multijugos, que es sumamente difícil, en segundo año. O sea, es brillante. Ella disecciona con esa mente que tiene un montón de cosas que terminan sirviendo para poder terminar derrotando a Voldemort, ¿no? Por algo Dumbledore le deja el libro a ella. Claro. Sí. Qué simbólico que lo que le deja es un libro. Y por algo le deja el iluminador a Ron, porque sabe que Ron en algún momento va a apagar su luz hasta que vuelva, porque tiene esta cosa de Dumbledore, el personaje por algo es quien es, ¿no? Bueno, le deja la espada a Harry, la espada de Gryffindor. Recuerden que Gryffindor está representado con un león. ¿Sí? Es fácil asociarlo, así como Ravenclaw es el águila y está el azul y el aire, y Hufflepuff es el tejón, que el trabajador, el leal, el Hufflepuff es la casita, y los otros son la serpiente, Slytherin la serpiente, ¿no? Esta cosa más, como lo diría, más venenosa. Más vivoresca. Claro. Bien víbora. Claro, bien. Y de hecho, al momento de la elección, a Harry casi lo mandan a Slytherin. Y esta pero cosa él dice que no. Él dice que no. Slytherin no. Porque él quiere ir con Ron. No sé si le importaba mucho en la casa que le tocaba, pero él quiere ir con Ron. Y lo que pasa es que yo creo que en ese momento él tiene como el prejuicio de que ya le habían dicho que Slytherin eran estas como los malitos. Claro. Y yo creo que él tiene como esta percepción de juzgar o prejuzgar. Obvio. Que si le tocaba ese lugar, él se iba a terminar convirtiendo en algo malo. Bueno, porque convengamos que ese juego se da durante todos los libros, ¿no? Este punto de tan íntimo que tiene con Voldemort, sobre todo lo vemos en el libro 5, que para mí es un libro de inflexión, porque él empieza... Ya el libro 4
nos termina destrozando con la muerte de Cedric, donde él realmente, Harry, enfrenta, empiezan a darse cuenta realmente de lo que implica que Voldemort esté volviendo y lo que implica ser quien es. Él ve cómo se le muere Cedric adelante, y si bien no eran íntimos amigos, o sea, y todo una cosa muy, muy escorpiana también, esto de llevarle el cuerpo a mi papá, todo lo que, muy, muy cargada, que lo enfrenta con una sombra también. Él acá demuestra esta cosa leonina que tiene de voy al frente cuando, pobrecito, siendo quien era un nene, se termina parando frente a Voldemort, sabiendo que probablemente no le iba a contar, pero él lo enfrenta igual, y se arriesga y se lleva a Cedric. Acá vemos esta cosa leonina, ¿no? Esto de tan lindo que tienen los leones. Y todo este proceso, el libro 4 y 5, son libros de bisagra. Sí. En el 5 él se enfrenta a su sombra, a la sombra leonina, pero bien puesta. Se aísla, está enojado con todo el mundo, se resiente porque el otro le eligieron prefecto y a él no, está todo el tiempo iracundo, ¿sí? Entonces vemos toda esta cosa que también acompaña un poco lo que es el crecimiento de él como personaje. Necesitamos esa oscuridad también, que él entienda que él también puede ser oscuro, y ahí es donde Sirius le dice, no todos, el mundo no se divide entre mortífagos y todos tenemos luz y sombra, le dice Sirius, ¿no? Entonces, ahí vemos toda esta cosa también de cuando hablamos de la sombra y la luz de un signo. Y ahí también, fíjate qué simpático, es que tanto Ron como Harry tienen ascendentes mutables, Virgo y Géminis, que son esta cuestión de la mutabilidad y el cambio y la bicorporeidad, ¿no? De que pueden ir como de un lado y del otro y tienen esta dualidad interna, pero la parte mental, que sería Hermione, tiene un ascendente fijo. Claro. Y es la única que de alguna forma sostiene racionalmente y sostiene a nivel ideales todo lo que ocurre en toda la novela. Claro, porque los otros dos los queremos, pero son un tiro al aire. Y Ron le dice, sin Hermione no podremos, cuando Harry se quiere ir en el último libro, dice, sin Hermione no podemos ir a ningún lado, nosotros dos pará, le dice, date cuenta que no va a pasar. Y ella se lleva el bolsito con todas las cosas adentro, ella ya había organizado todo. Bueno, Hermione termina siendo ministra de magia. Sí. O sea, por eso te digo, y Harry termina siendo Auror, y Ron termina siendo Auror, después se abandona y se va con su hermano a dirigir Sortilegios Weasley, que era la casa de chascos. Es hermoso, muy pisciano todo. Muy, muy pisciano. Y yéndonos para el lado oscuro, Voldemort, en este caso, me parecía muy interesante en este desarrollo de personaje, que es un Sol en Capricornio, pero en conjunción con el nodo sur. Claro. Y acá, lejos de poner a los nodos como este lugar kármico de mi destino o no mi destino, pero bajándolos a un lugar real, el nodo sur es lo que de alguna manera abandonamos, es la cola de la serpiente, es ese lugar de donde dejamos de ser y donde se pierde la energía y se difunde, o sea, se termina diluyendo la energía. Sí, se difumina. Sí, y un sol en conjunción al nodo sur, en este caso Voldemort, que en su desarrollo de personaje, él termina perdiendo su cuerpo para poder volver a recobrar el cuerpo y volver a tener una parte corpórea. Entonces hay algo de que el ser y no ser, y el que en el momento en donde él ejecuta el hechizo para destruir a Harry Potter, él mismo se autodestruye, sí, y termina siendo menos que, en el libro dice, ¿no? Él termina siendo menos que espíritu. Sí. Esta circunstancia de que el sol, siendo nuestra energía vital, en conjunción al nodo sur, perdón, esto de que él termina incluso perdiéndose a sí mismo. Sí, y en definitiva hablábamos con Agus, ¿no? Él termina siendo, así como veamos el liderazgo por ahí, liderazgo de Harry, un liderazgo positivo, en donde la gente lo sigue, lo quiere, lo acompaña, lo sostiene. Acá tenemos gente que lo sigue a Voldemort, pero desde un lugar negativo. Bueno, él es ascendente en Leo, y tiene a Neptuno en conjunción a su ascendente.
hay algo de lo neptuniano, de pensar en esto de la ilusión o la fantasía o lo que tiene que ver con la creación desde lo mental de algo, ¿no? Bien a la ilusión. Él cree que va a ser un excelente líder en tanto y en cuanto él sea el mejor mago que existe. Claro, él no da lugar, porque Harry tiene una humildad que Voldemort no. Exacto. Entonces, Harry dice, yo no sé si soy tan merecedor de este lugar. Voldemort es mío, punto. Es mi punto, Y, justamente por y es mío y no lo comparto. Sí. Entonces yo no tengo amigos, tengo súbditos. Y él cree que siendo el mejor mago y siendo Mm. ese lugar, teniendo esa ilusión de ser el mejor mago y el más poderoso, él va a poder cambiar el mundo y él va a poder armar y arreglar el mundo a su antojo y a su Claro, semejanza. desde su retorcida visión. Pensemos que los orígenes de Voldemort, Tom Marvolo Riddle, en realidad, piensen que hasta abandona su nombre, porque era un nombre muy común. Y una cosa que pasa en el libro es que cuando en el enfrentamiento final, Harry no le dice Voldemort, le dice Tom. Lo rebaja porque tiene un nombre Muggle, que él considera un nombre Muggle. ¿Sí? Entonces, piensen que el origen de Voldemort es que su mamá, Merop, le da una poción de amor al padre Muggle que estaba enamorada. Entonces, ya su origen es un origen de un amor que es una ilusión, que en realidad no existe. Entonces hay una teoría que dice que Voldemort no sabe lo que es el amor porque su origen estuvo en una ilusión de amor que en realidad no era. Exacto. ¿Sí? Acá vemos este Neptuno, esta junta también entre el ascendente del Leo y Neptuno. ¿Sí? A él nunca es reconocido. No, Ni como. porque cuando él nace, la madre muere y el padre, al morir la madre, se disuelve el hechizo de amor y él no quiere hacerse cargo de ese hijo. No, Entonces, porque no lo ata nada a ese hijo. exacto. Entonces lo abandona y Tom termina siendo huérfano. Que el que de alguna manera lo acuña o los trae a ser alguien Mm. termina siendo Dumbledore. Claro, y a su vez, Dumbledore nunca se comió el personaje, porque él en Hogwarts todos los profesores lo querían, era como el alumno ejemplar, Voldemort, ¿no? Tenía su grupito que después terminan siendo los mortífagos, pero él siempre, de hecho lo dice Voldemort, siempre me miraste con desconfianza, porque Dumbledore había visto ya que porque él ya ejercía la magia desde un lugar sin saber manejarla, desde un lugar ya para dominar al otro o para demostrar que él podía más, desde un lugar de bully, digamos, ¿no? Básicamente. Porque Exactamente, los mortífagos no dejan de ser unos bullies, exacto. que se creen lo mejor de la sociedad y son terribles tarados, pero bueno. Bueno, me haces acordar un poco a la carta natal de Draco, que no la conversamos porque no me acordaba. La carta natal de Draco, Draco es Sol en Virgo y Sí. tiene junto al Sol en la casa 10, porque es ascendente en Sagitario, también bicorpóreo, esto de que Ujú. también no le cuesta ocupar un lugar porque él cree que es el líder malo, ¿no? Este Sol en casa 10, Virgo el líder Mm. malo porque su familia Sí, era la porque. que manejaba absolutamente todo, pero al mismo tiempo él cuando tiene que matar a Dumbledore no puede, porque ahí No. se da cuenta de que hay algo que no está bien de todo eso. Entonces hay algo de esa dualidad en él. Pero a lo que iba con el comentario que tenía ese Sol en casa 10 en Virgo es ese Sol en casa 10 en Virgo está acompañado por Marte y Saturno, que son los dos maléficos. Y Claro, mi él amor. tiene su séquito, ¿no? Sí, Gravy Gold. Exactamente. Entonces es esto de que yo soy el malo, pero yo soy el malo porque estoy acompañado por dos que Claro, hacen las cosas malas por mí. de hecho, en muchos de los enfrentamientos con Harry, ya en las últimas películas se empieza a ver un Draco diferente. Y acá él se hace mortífago un poco porque no le queda otra, porque su familia estaba presionada, porque tiene miedo por su mamá. Entonces termina siendo mortífago y termina haciendo un montón de cosas, no realmente porque las quiere hacer, sino porque lo obligan a hacerlas. Claro. Entonces él termina no participando de la batalla. eh, se termina como que quedan aislados los Malfoy, ¿no? Esta familia tan poderosa, quedan completamente aislados. Y, y después tienen una relación de respeto con Harry. Nunca van a ser amigos, pero bueno.
Hay una relación de respeto, exactamente, hay Sí, una relación de respeto. Y pienso en esto, volviendo a Voldemort, que ese ascendente en Leo tan marcado de querer perseguir un liderazgo y de querer perseguir em, un lugar de imponencia y un lugar de protagonismo, con un sol en Capricornio, pero con un con un nodo sur en conjunción, o sea, bien al ladito de ese sol sí. hay un nodo sur, hay algo de que en algún lugar, en algún punto, esa persecución por el liderazgo y el protagonismo y la esencia de ser el mejor de todos, va a terminar destruyéndolo, va a terminar de Claro. por sacarle toda la energía. Y Y sí, acá quiero sumar algo que me pareció muy simpático, que lo conversábamos con Vir fuera de micrófono. Yo no soy de mirar estrellas fijas, pero en esta charla que da Adam Sweet para Nightlight Astrology de Adam Ellenbass, el ascendente de Voldemort está en conjunción a la estrella fija Regulus, que es una estrella que está a los 0 grados de Virgo, y es una estrella que nos habla de la búsqueda de honor, de victoria, de triunfo, de desarrollo de poder, pero también es la estrella que cuenta la historia que cuando uno abusa de ese poder y ese poder termina siendo corrupto, la grandeza termina siendo eclipsada por un escándalo público. Entonces esto de que Voldemort llega a ese lugar más alto del poder, pero al mismo tiempo termina siendo un escándalo y no termina teniendo el apoyo de todo el mundo. Entonces claro. terminan derrocándolo del poder. Acá, bueno, hay una cuestión con los nombres. Con los nombres de Harry Potter, la mayoría están en latín. Sirius, Regulus, Bellatrix, tienen todo un significado. Albus, Albus significa blanco, el alba. Sirio es, es una estrella también. Sirius y Regulus son los hermanitos Black. Piensen que ahí también tenemos algo interesante porque la casa Black era una casa de las más preponderantes y termina siendo una casa completamente, una vez que Sirius muere y Regulus muere, termina diluyéndose la dinastía de los Black. ¿Sí? Lo mismo que Bellatrix era prima de Sirius y Narcisa también. Se termina como diluyendo todo el poderío de los Black, que eran una de las familias de sangre pura más encumbradas de todo el mundo mágico. Sirius se va al diablo, se va con James, detesta toda esa parafernalia, es el rebelde, y el hermanito, Regulus, que en principio termina ayudando a Voldemort, siendo mortífago, termina siendo una de la primera pata para poder destruirlo, porque se afana uno de los Horcruxes para que Voldemort no lo pueda seguir usando. Entonces, esto también está bueno de pensar de esto que vos decías, las características de la estrella, ¿no? Ese poder que te doy, si lo usas mal, te lo quito. Claro, exactamente. Sí, sí, y acá tenemos los hermanitos Black, son un caso, entre ellos se llevan pésimo, obviamente, y es muy de pensar que terminaron los dos muriendo sin saber realmente quiénes eran realmente, ¿no? Porque en realidad los dos terminaron estando del mismo lado. Sí. Quiero ir dejando para el final este personaje que también uno de los más vitoreados por Virginia, que es Neville, Mi amor, lo amo profundamente. que Ese es, en la mitología de Harry Potter nace un día después de Harry, un día antes. O sea, tienen sí, uno el creo que 30 y uno el 30, 31. Harry el 31 y Neville el 30, creo. Ahí nomás. Y en la profecía, tranquilamente Neville podría haber sido el que ocupaba el lugar de Harry, ¿no? Pero Voldemort termina eligiéndolo a Harry porque también es un sangre mestiza y él considera que siendo un sangre mestiza es como lo más parecido a él, por eso lo ataca. Pero al mismo tiempo, Neville también podría haber ocupado ese lugar porque nacen el mismo día. Sí. También es un sol en Leo. Pero ¿qué pasa? En la construcción del personaje vemos que Neville es este niño más incluso que Harry, porque Harry tiene como esta cuestión Sí, de coraje, se Harry se defiende, defiende desde el primer momento. claro, y Neville no. Neville tiene como esta Más situación de resguardo, retraído, más sí. retraído, y Neville tiene un ascendente en Aries, pero tiene un Marte en Libra, o sea, el regente del ascendente está en Libra, que es un signo de exilio.
Entonces hay algo de que en el desarrollo de su personaje, ese Marte en Libra, lo que va a querer es volver a casa, volver a ser el guerrero, volver a ser el fuerte, volver a ser el que está al frente de la batalla. Pero durante todo su recorrido no puede, entonces siempre se siente como en este lugar de yo no pertenezco, yo no soy, porque él en realidad no quiere pelear, él quiere cuidar plantitas. Claro, sí, termina siendo herbólogo. A ver, es interesante esto que decís, Agus, porque bueno, yo tengo un Marte en Libra y a los Marte en Libra realmente nos cuesta ponernos en el lugar del guerrero. No nos gusta la pelea, no nos gusta confrontar. Él termina, y acá vemos de nuevo este sol en Leo, él termina siendo, confrontando cuando en el último año que están los mortífagos en Hogwarts, que terminan haciendo desastres y torturando a los pibitos de primer año, él termina confrontando para defender a los otros. ¿Sí? Porque él le dice a Harry, yo lo notaba cuando estábamos en clase, dice, vos tener un líder que te defienda y que se enfrente, te da como esperanza. Y él termina siendo el líder de la resistencia, Neville. ¿Sí? Termina siendo el que agarra la espada y mata a la serpiente también. Termina cortándole la cabeza a la serpiente. Y Neville siempre estuvo como un pasito al costado de estos tres, que eran el trío de oro. Neville siempre estuvo como me meto, no me meto, como que nunca terminaba de encajar del todo. Después termina siendo una parte fundamental. Harry, cuando va al bosque a enfrentarse con Voldemort, entiende que alguien más que Harry, que Ron y Hermione tienen que saber que tienen que matar a la serpiente, entonces se lo dice a Neville. Y ahí él lo hace formar parte de ese trío. Y como que el triángulo el Harry se va al bosque y el triángulo pasa a ser Neville, Ron y Hermione. ¿Sí? Y esto de que él mate a la serpiente también tiene, porque en definitiva él también sufrió el coletazo de Bellatrix, que era la seguidora de Voldemort, que tortura a sus padres están encerrados porque están locos, quedaron locos de sufrimiento. Toda la vida de Neville también fue muy dramática en sus inicios. Entonces tenemos otra madre que se sacrifica. Sí, porque en definitiva sus padres también se sacrifican por la causa por la causa que estaban llevando. Y este ascendente en Aries se ve en esto de hacerme cargo del guerrero que soy. Hacerme cargo de quién soy, pero que en definitiva me voy a hacer cargo del guerrero que soy defendiendo a otros que tienen que ver con esta energía de Marte. Y un ratito, porque después vuelvo al invernadero y a las plantas. Sí, totalmente. Entonces, un ratito te lo hago, pero no me estés queriendo, y probablemente en otro momento, si es necesario, va a agarrar la espada de nuevo. Y piensen que hay una cosa muy, muy simbólica en Harry, que es que la espada de Gryffindor se le aparece a aquel que realmente tiene el espíritu de Gryffindor. Entonces, a Neville la espada se le aparece. Y Neville también es leonino. Y la diferencia que tiene con Harry es que el sol de Neville está en la casa 5. Cuando él realmente reconoce su propio valor y reconoce quién realmente es y su propio espíritu creativo de lo que puede llegar a crear, es ahí cuando se le aparece la espada. Sí. Si vieron la película y en el libro está más o menos igual, cuando viene Hagrid, no lo mencionamos, Hagrid es un sol en Sagitario, cuando Hagrid viene con Harry a UPA, que también tiene toda una simbología, que supuestamente Harry está muerto y qué sé yo, qué sé cuánto, el que se enfrenta a Voldemort con un discurso es Neville. ¿Sí? Que dice, sí, hoy Harry murió, pero en realidad vive en todos nuestros corazones. Y por esa memoria del líder tenemos que seguir peleando. Y ahí es donde saca la espada y arma todo el desbarajuste que se arma. ¿Sí? Entonces ya es final de la batalla. Entonces, acá vemos estos soles en Leo, cómo pueden darse, ¿no? Desde un lugar más visible o desde un lugar que voy construyendo. Exactamente, sí. Para cerrar... Nos salió bastante bien, Estuvimos bastante moderadas, Esto podría haber sido un descontrol y estuvimos bastante ordenaditas. Se ve que tenía que ser así. Se ve que se ve que descolamos en la previa y ahora como que bueno. Íbamos ordenando la situación. Para cerrar, quiero hacer mención a que el único comentario real sobre la astrología, más allá de que ellos tenían una materia en Hogwarts que era astrología, el único comentario real sobre astrología dentro de los libros es en el capítulo 29 del libro 4, el capítulo que es El sueño de Dream, donde la profesora Trelawney
está hablando y hace una mención sobre que Marte está generando una angularidad con Neptuno. Es el único comentario astrológico real que está dentro del libro. Y esto coincide con una fecha que sería alrededor del 3 de julio del 95 para el libro, para el momento del libro. Y en ese momento no había en el cielo un aspecto real entre Marte y Neptuno, pero sí Marte estaba ingresando en el signo de Virgo y Neptuno estaba en el final del signo de Capricornio, lo cual hace que se empezaran a ver por signos, o sea, iban a formar en algún momento un trígono entre ellos, es decir, un ángulo de 120 grados, es decir, un aspecto fluido. Si bien este aspecto no existe, o sea, en el libro hay una mención, es la única mención astrológica, lo que me pareció más simbólico de esto es que al ser un aspecto entre Marte y Neptuno teniendo esta particularidad de la ilusión, el sueño, la fantasía, es en este mismo momento en donde Harry tiene el sueño, se desmaya y tiene el sueño en donde él ve a Voldemort hablando de que lo va a matar y que o sea, que con sus restos va a alimentar a la serpiente. Y me pareció muy simbólico en esto de que Neptuno siendo un sueño, siendo como esa permeabilidad entre la realidad y la irrealidad, Harry lo ve esto en un sueño, en una parte inconsciente, en donde tiene esa conexión inconsciente con Voldemort, y Marte, el matar, el cortar y el luego alimentar a una serpiente con sus propios restos. Entonces, loco. Si bien acá hay algo de el simbolismo de la astrología, si bien no hay realmente un aspecto entre Marte y Neptuno en ese momento, sí es una mención hacia lo astrológico y sí hay de alguna manera, una explicación hacia el simbolismo astrológico que eso representa. Claro, sí, ni hablar. La verdad que cuando vos encontrás una obra como esta, que tiene tantas simbologías, porque acá estamos hablando de lo astrológico, pero simbolismos en Harry Potter hay muchísimos, desde la literatura está lleno, ¿sí? A la mitología también, los personajes siempre se pueden asociar con algo, más allá de lo astrológico, ¿no? No hablamos de Remus, no hablamos de Sirius, porque bueno, si no cortamos nunca más. Si yo me pongo a hablar de Remus y de Sirius, estamos acá hasta mañana. Claro, no, chicos, no hablamos de los padres. Imagínense que si me meto a hablar de James, Sirius y yo estoy esperando ansiosamente que alguien se ilumine y hagan la serie de los padres, pero no va a pasar. Pero bueno, alguien tendría que tomar esa posta. Yo tengo hasta el casting pensado, mira. No, pero no me dejan. Lo mismo me pasó con la Odisea, no me llamaron para ver qué actores proponía yo, no sé qué les pasó. Cuestión que eso es lo que tiene de mágico Harry Potter, y desde el punto de vista astrológico es muy rico de analizar. Ya solamente tomando los soles. Después nosotros le dimos otra vuelta de tuerca, pero ya solamente analizando los soles y el simbolismo solar, había un montón de tela para cortar. Entonces, bueno, eso es lo que tiene. Es un mundo mágico y el lenguaje es mágico y el simbolismo también. Y no había otra que un Mercurio en Piscis y un Mercurio en Sagitario para que tomaran el timón y pudieran explicarles todo esto. Porque sí, porque podemos. Me contuve. Vos mencionabas hace un ratito para cerrar que Hermione tenía el sol en casa 8. Los que tenemos el sol en casa 8, no solamente esto que decía Agus, sino que también manejamos una intensidad que a simple vista no se ve. Entonces, vos ves una persona que yo lo ves con gente, pero por dentro hay una intensidad y hay una conexión con lo espiritual, con lo astrológico, con el tabú, que te cuesta muchísimo reconocer y hacerte cargo de que realmente tenés ciertas habilidades más para lo holístico, si queremos, ¿no? Para lo oculto, para lo que no se ve a simple vista, para todo lo que tiene que ver con lo sutil, y al mismo tiempo pensando también en la 8 en que todo esto va a estar relacionado con los demás, con ayudar a otros. Siempre. ¿No? Con dárselo también al otro y el intercambio con el otro. Y hay una cosa con la mirada, ¿no? Que también yo lo veo mucho en Hermione, esto de mirar y decir,
No me cierra. Lo intuitivo, que si bien ella no se considera ella es muy mental, ella es muy mental. No se considera a sí misma una persona intuitiva, pero hay algo de lo intuitivo que se traduce a través de esa potencia de la casa 8, ¿no? Del poder entenderlo a través de lo intuitivo, que ella termina llevándolo a un lugar práctico o a un lugar mental, pero claro, hay algo de lo intuitivo y todo esto. Como se habrán dado cuenta, no hemos hablado mucho de la autora. También hay algo que dijo Virginia al principio que tiene que ver con esto de que la obra la trasciende. Y nos parecía muy, muy importante de alguna forma poder poner en la obra que ella tiene esta cuestión de esta energía leonina de protagonismo, de brillo, y que termina convirtiéndose Harry Potter en ese sol en Leo, en donde de alguna forma todos resonamos un poquito, todos vemos ese brillo. Claro, eso es lo que tiene maravilloso lo que ella escribió, ¿no? Fue un libro que marcó una generación y sigue marcando el ritmo en la lectura, sigue siendo un libro que cualquiera tiene alguna referencia o lo mencionás y sabés de qué estás hablando, o los personajes, o lo que fuera. Y ahí vemos esta cosa leonina, por eso nos parecía más interesante analizarlo desde la obra, porque se ve tan bien todo lo leonino, que es una maravilla. Es una maravilla, exactamente, es una maravilla. Así que ya saben, este fue el episodio de hoy de Astrología en Criollo sobre el signo de Leo y su interpretación junto con la obra de J.K. Rowling, Harry Potter, de la mano de Virginia Muñoz, que la encuentran en sus redes sociales como Astroliterata, y su servidora Agustina Sampietro, que me encuentran como Agus Astrología. Muchas gracias por habernos escuchado una vez más. Muchas gracias por subirse a esta locura. Que tengan una hermosa jornada y nos encontramos en el próximo episodio. Que les brille, Leo. Chau, chau. Besitos. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.